¡Yay! ¡Qué paisa por vuestra caixa! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el mes de mayo, en el mes especial de la Virgen, que lo estamos terminando ya, que hemos preparado aquí el Padre Jesús y yo, que no es sorpresa que esté el Padre Jesús Zurita aquí en el canal, que ya, bueno, iba a decir que es un habitual, pero espero que se convierta ya con esta segunda vez en un habitual del canal. Además que me lo ha pedido mucha gente. Bueno, Padre Jesús, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por darme otra oportunidad y más de poder hablar de la Virgen, que es un regalazo. Eso es, porque no lo he dicho, pero mes de mayo, mes de la Virgen, que la Iglesia Católica nos alienta, nos empuja a que estemos más cerquita de ella, que la conozcamos más, a que apretamos. Bueno, pues eso, que es fenomenal. Entonces, como en el vídeo anterior de apologética, y este va a ser apologética, defensa de la fe, pero con nuestra madre, con la Madre de Dios, que también es nuestra madre. Fue la otra vez, nos basamos en unos podcasts, en un podcast de unos historiadores que en este caso pues metían bastante la pata con temas de la Iglesia y quisimos pues aprovecharlos para dar respuesta con esas cosas que decían. Si no lo habéis visto, aquí está el vídeo, que es fenomenal. Así que bueno, en esta segunda parte de apologética con el Padre Jesús Zurita vamos a ir directamente al grano, si os parece. Vamos a plantear, porque hay muchas preguntas, muchos argumentos que tiran en contra de los católicos, los protestantes, los testigos de Jehová, y vamos a traer esos mismos titulares, digamos, y vamos a responderlos, ¿vale? Y bueno, pues entre el Padre Jesús y yo esto solo no podría, ya creo que ya lo dije en alguna ocasión, pues el Padre Jesús me echa una mano para poder hablar sobre ello. Entonces, el primero, entramos ya de lleno. Estaba en la hoja 3 y ese digo, ese no es el primero. No es el... La Virgen María tuvo más hijos, eso dicen ellos. Entonces, claro, pues si tuvo más hijos, pues Jesús tuvo hermanos. ¿Esto cómo es, Padre? Bueno, ahí respecto a este tema ya desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, hay varias hipótesis basadas en la Biblia, claro, que son aquellas que son más interesantes, ¿no? Que desmentirían un poco la perpetua virginidad de la Virgen María. Ya sabéis que se suele decir que la Virgen María, o sea, que María es virgen antes, durante y después del parto, ¿no? Las hipótesis más fuertes, que se han basado sobre todo, como digo, en la Sagrada Escritura, ya fueron contestadas por San Jerónimo en el siglo IV, ¿no? En este libro que podéis leer vosotros, porque está a vuestro alcance, a ver si se ve con esto difuminado de la pantalla. Se ve. Se ve la perpetua virginidad de la Virgen María, ahí está. Bueno, de San Jerónimo lo tenéis en la editorial, por ejemplo, Ciudad Nueva. Aquí ya San Jerónimo en el siglo IV ya responde a una de las principales controversias que salieron pues, de la misma Biblia, ¿no? Por ejemplo, una de las más conocidas es el famoso término de los hermanos de Jesús, ¿no? Eso es. Jesús tenía hermanos, ¿no? Bueno, de primeras, claro, uno lee en la Biblia sin saber mucho más que Jesús tenía hermanos y ya está, o sea, uno entiende que Jesús tenía hermanos y por tanto, pues María, ¿no? En la concepción de Jesús Jesús fue concebido de manera virgen, pero el resto de hermanos se entiende que habrían sido concebidos de manera natural, ¿no? Está claro que hay que profundizar en qué sentido tiene la palabra hermano, ¿no? en la Biblia. Aquí hay lo que se llama una traducción servil. ¿Qué quiere decir una traducción servil? Es decir, lo que se hace es traducir, ¿no? Un texto que sería una lengua hebrea o aramea donde no hay el término primo o sobrino, por ejemplo, y traducirlo servilmente al griego, no utilizando la palabra griega apropiada para primo o sobrino, sino utilizándolo servilmente, ¿no? Por eso se dice es una traducción servil, es decir, pondría en griego, como de hecho ha puesto, ¿no? Hermanos de Jesús, cuando el traductor sabía perfectamente que en el fondo Jesús no eran los hermanos de sangre de Jesús en el sentido de hermanos en primera línea, ¿no? Sino que serían primos o sobrinos. Por ejemplo, un ejemplo claro lo tenéis en el mismo libro del Génesis, ¿no? En Génesis
13, Sí. que en versículo 8 dice, Abraham dijo a Lot, no haya disputas entre nosotros porque somos hermanos, ¿no? Y sin embargo, un poco más adelante, en el capítulo 14, versículo 12, dice que Lot era el sobrino de Abraham, ¿no? Entonces, ¿por qué en el capítulo 13 pone hermanos directamente? Bueno, pues porque se hace una traducción servil. Esto, así explicado, que parece que es como muy técnico, ¿no? O sea, hay una anécdota que siempre cuento, que además tú conoces al susodicho, porque es Pablo, Sí. nuestro querido amigo Pablo, de Guinea Ecuatorial. Cuando yo estaba de capellán en Industriales, pues un día por el WhatsApp pues puso que había muerto su hermana, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el mundo empezó a mostrar sus condolencias, ¿no? Y yo le dije, pues mañana a la misa de 8, que era una misa un poco temprana, pues la celebramos por ella, ¿no? Y bueno, pues muchos del grupo hicieron el esfuerzo de ir a esa misa de 8, madrugar y tal y cual, y luego nos quedamos a desayunar. Y en el desayuno, pues de repente, claro, a mí me sonó raro, porque yo le conocía y digo, que ha muerto su hermana. Y digo, bueno, ya me imaginé un poquito por dónde iba el tema. Y efectivamente, ya en el desayuno ya le empezaron a preguntar, y los chicos le dijeron, pero bueno, Pablo, tal, ¿y qué tal? ¿Estás muy afectado? ¿Cómo lo llevas? Y entonces, con la misma naturalidad, aunque dijo el día anterior, la hermana dijo, pues no, era mi prima, tal, pero ¿era tu prima o era tu hermana? No, pues no era mi prima, pero era mi hermana, ¿no? Entonces, o sea, ahí yo me di cuenta que lo que para nosotros es como una especie de constructo intelectual, ¿no? Como acabo de decir, ¿no? Que si traducción servil, tal cual, para mucha gente es algo completamente natural, llamar hermanos a los sobrinos o a los primos, y sobre todo en culturas, ¿no? Como por ejemplo, pues la cultura africana todavía a día de hoy siguen llamándolo por la convivencia que hacen entre ellos, ¿no? Claro, claro. Entonces, esta objeción es fácil de darse cuenta de que además se conoce, por ejemplo, los nombres de los hermanos Santiago, ¿no? Y Santiago no era el hermano de sangre de Jesús, era el primo, ¿no? Como lo era Juan Bautista también, ¿no? Entonces, en el fondo, esta objeción no tiene mucho peso. Tiene más objeción quizá otras dos frases de la Biblia. En concreto, tenemos pues Lucas 2.7, vamos a leerlo, y Sí. Mateo 1.25, que son dos expresiones que también, claro, hay que conocer un poquito porque si no, pues no sabes situarte, ¿no? En Lucas 2.7 dice, sucedió que mientras estaban allí, está refiriendo al nacimiento, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Eso es. Entonces, ¿a ti qué te suena eso de primogénito? Pues el primero de los hijos. Claro, o sea, no dice unigénito, sino primogénito. Entonces, para nosotros dices, bueno, es el primero de una serie de hijos, ¿no? Entonces, claro, a partir de aquí mucha gente dijo, bueno, pues ya está, Jesús tuvo más hermanos, lo que pasa es que no se conocieron. Y María, por tanto, no es virgen, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el primogénito para los judíos era muy importante, porque como sabes, ¿no? La famosa historia de Egipto y la salida de Egipto, ¿no? Como en la última de las plagas mueren los primogénitos, ¿no? Todos los primogénitos de Egipto, menos los judíos, ¿no? Y a partir de entonces, Moisés decreta que los primogénitos, para ser rescatados, tienen que hacer pues, un ritual que Jesús, de hecho, hace cuando a los 8 días va al templo. Entonces, el concepto de primogénito era un concepto como muy cerrado, entonces había toda una ley respecto al primogénito, pero eso no quiere decir que hubiese una serie de hermanos después. Y un ejemplo muy práctico, ¿no? Y voy a dar los datos bien concretos para que veáis que de esto pues hay datos, ¿no? O sea, en el 1922, en la necrópolis judía de Tel El Yehudit, creo que lo he dicho bien. ¿En qué año, perdón? ¿En qué año? En 1922 se descubrió una tumba que está datada del 28 de enero del año 5 antes de Cristo, de una muchacha difunta llamada Arsinoe, y en el epitafio ponía: pero la suerte en los dolores del parto de mi hijo primogénito me condujo al término de la vida. O sea, está diciendo que una mujer ha muerto al dar a luz a su primogénito. Y lo pone así, tal cual, a su primogénito. Lo cual da a entender que la mentalidad judía, el primogénito no era el primero de una serie necesariamente, sino que era el primero. Y estaba sujeto a esa ley que Moisés había dado, ¿no? Entonces, y hay muchos más ejemplos, ¿no? Incluso la misma Biblia, ¿no? De que primogénito no implica necesariamente que haya más hijos, ¿no? Eso es. Y, de hecho, si me permites, es que en Wikipedia
Sí, Dice, según la Biblia, primogénito es el primer hijo consagrado a Dios, no importando si nacen otros. claro, O sea, efectivamente. creo que en este sentido está bastante tumbado el argumento de que tuvo más hermanos. De hecho, ay, ¿cómo se llama este sacerdote? Que es impresionante, ¿no? El padre Luis Toro. Creo Mm, que es Luis Toro, ¿verdad? Pues él, sí. él hace esta experiencia con pastores evangélicos, les invita a venir con público y todo, pues al escenario y decir, bueno, pues venga, con tu Biblia, es decir, con la Biblia evangélica, te voy a demostrar de quiénes son hijos estos que dices que son hermanos de Jesús. Y poco a Ujú, poco ellos mismos se dan cuenta y dicen, ostras, si es ujú. verdad, si en la Biblia lo pone, lo que pasa que es bastante enrevesado. Yo no sé, yo pienso que incluso los que escribieron la Biblia, eh, pues quizás no pensaron que haría falta, ¿no? Aclarar esto. Efectivamente, efectivamente. O sea, en la Biblia hay, en ese sentido, hay cosas que se dan por supuestas, ¿no? Entonces, eso se da por supuesto que el concepto de primogénito está referido sobre todo a una legislación a la cual Jesús también está referido y de hecho la cumple, ¿no? Cuando va al templo, pero que eso no era ningún problema para la virginidad de María, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si le quiere buscar tres pies al gato, sobre todo con una Claro, distancia en el tiempo y en el espacio, que no comprendemos la mentalidad de entonces, ni hablamos el lenguaje de entonces, pues como lo de hermanos. Oye, pues aquí hermano, pues son mis hermanos de sangre. Aunque curiosamente hoy mucha gente dice, hey, ¿qué te pasa, bro? ¿No? Bro viene de brother, como bien sabes en inglés. O sea que claro. fíjate que incluso hoy en día nos llevamos de hermanos también, bro. Es verdad, no, pero es verdad, es una de las jergas que hoy en día podemos vivir y de primera mano y es verdad, nos damos cuenta de que si nos estudian dentro de 2000 años, se llamaban hermanos entre ellos, con una Sí, sí, abreviatura, bro, ¿no? claro. Sí, y Sí, luego curioso. Y bueno, Lutero, perdona, perdona. no, no, dale, porque No, iba a decirte esta es tuya. la última que es un poquito más Sí, técnica, ¿no? Que es Mateo 1,25, ¿no? El final del anuncio del ángel a José, ¿no? sí. En el versículo 25 ya dice, y sin haberla conocido, por cierto, conocer en la Biblia no es conocer como nosotros entendemos simplemente, sino que tiene un matiz también sexual. ¿Ves? Aquí es donde hay que saber que algunas expresiones en la Biblia tienen un trasfondo, ¿no? El conocer en la Biblia normalmente tiene ese trasfondo sexual. Luego, sin haberla conocido, es decir, sin haber tenido relaciones sexuales José Mm, con María, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Esta es la traducción actual de la Biblia, ¿no? Aquí debajo hay una partícula griega que hace referencia a una partícula aramea, que el problema es que es una partícula que se puede traducir tanto como y he aquí que, ¿no? Es decir, he aquí que ella dio a luz un hijo, ¿no? ujú, O también se puede traducir como hasta que, de tal manera que si tú traduces como hasta que parece que estás diciendo que José no tuvo relaciones con María hasta que dio a luz, pero que después sí tendría, ujú, ¿no? ujú. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque hay un montón también de versículos en la Biblia donde lo que se ha visto es que esa expresión griega que tiene detrás la expresión aramea, lo que quiere decir es he aquí que, por ejemplo, te voy a leer alguna también para que veas. Por ejemplo, en 2 Samuel 6:23, Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos hasta que murió. Ujú. Obviamente no se puede traducir así. O sea, Claro, Mical no tuvo hijos y he aquí que murió. claro. Entonces es un problema de traducción y ya está, ¿no? O sea, pero bueno, está bien porque al final uno cuando ve estas cosas, pues profundiza, ¿no? De todas maneras, antes de terminar este apartado, hay que dejar claro que el tema de la concepción virginal de Jesús no tiene nada que ver con que el sexo sea malo, ¿no? José y María estaban legítimamente casados y por tanto podían haber tenido relaciones sexuales santamente como la tienen los matrimonios hoy en día, ¿no? Ahora bien, ¿qué significado profundo tiene la virginidad de María en la concepción de Jesús? No es que Jesús es más puro porque no hay sexo detrás, no tiene nada que ver con eso. Ya. Esas son concepciones puritanas que no tienen nada que ver con el catolicismo. Lo que está detrás es el origen de Jesús. Es decir, el origen de Jesús donde él viene de Dios Padre. Viene también de María, curiosamente, porque es Ujú. humano y como humano es hijo de María, no es hijo en María, que algunos también son traducciones, o sea, partículas griegas, ¿no? No, no, es hijo de María, pero es hijo de Dios.
Es decir, la concepción virginal lo que señala todavía, sobre todo, es el origen divino de Jesús. Pero esto es bueno que nos demos cuenta, porque no tiene nada que ver con un puritanismo en el cual el sexo fuese malo. Nada que ver. Lo que pasa es que Jesús, su persona, ¿no?, es tan peculiar, porque es una persona con dos naturalezas, ¿no?, que esa doble naturaleza necesitaba un origen, pues, peculiar, ¿no? Porque no es tampoco súper distinto del nuestro. O sea, nace de una Claro. mujer y nace gestando esta mujer a Jesús, pero ciertamente con un origen divino que lo pone, curiosamente, la concepción virginal, ¿no? Nada, es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Y ahora vamos a ver, o sea, en una de los planteamientos, preguntas, bueno, de lo que vamos a indagar, va un poco en esta línea de lo que está diciendo el Padre Jesús. ¿Vale? Va un poquito en esa línea. Y a mí me gusta terminar con esto porque supongo que, y espero que lo vean muchos evangélicos, que a lo mejor ya a Lutero le tienen ahí arrastrado, ¿no?, al pobre. Pero Martín Lutero dijo esto sobre el tema de los hijos y primos y primogénitos de María, ¿no? Dice, me inclino a aceptar a quienes declaran que los hermanos realmente significan primos. Aquí, ya que el escritor sagrado y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos. Martín Lutero. O sea, hay bueno, que ellos citan cosas de la Biblia, también se pueden citar cosas fuera de la Biblia, que hay veces que da la sensación de agobio de que si no está en la Biblia, ¿no? Claro, efectivamente, es un poco el principio de sola escritura que ellos tienen, pero que también se vuelve contra ellos, ¿no? En la misma escritura, claro, es católica, podríamos decir, porque sí, en la misma escritura no dice qué libros son canónicos, sino que la Biblia, en cuanto a estos libros que se han acabado compilando en este canon es un conjunto de libros, eso lo determinó que, pues curiosamente, la tradición de la Iglesia, que es lo que ellos no aceptan. Pero bueno, esto es otro tema que otro día podemos hablar, que es muy interesante, ¿no? Vale, pues ya está. Yo creo que esta parte la podemos concluir. Es que estaba mirando, porque en el tiempo de descuento, antes de empezar el vídeo, estaba leyendo el libro de Para Salvarte, una parte que hizo el padre Jorge Loring. Pero bueno, quizás ya sea enrevesar mucho los argumentos. Por eso acabo de hacer un vídeo sobre sí, hace poquito ha salido. Que lo tenéis que ir a ver, efectivamente, pues ya pongo aquí la etiqueta arriba. Gracias, muy bien, un buen conocido de Cádiz, sí, sí. Sí, con Román, qué regalazo. Vale, bueno, de tal manera, el que quiera, que tenga el libro Para Salvarte, que busque en la página 167, donde pone Hermanos de Jesús, y ahí puede leer un poquito más al respecto, ¿vale? Así no alargamos más esta parte. Bueno, segunda parte, que está más encomendada a mí, lo cual hace que el peso recaiga en mí y la tensión. Es que sería, los católicos adoran a la Virgen María. Claro, entendiendo adorar como que la idolatramos, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poco en esto. Igual que el tema anterior, esto tiene una respuesta muy sencilla, muy corta, pero por entrar más en detalle y saciar quizás dudas o argumentos que puedan tener otras personas, pues vamos a verlo, ¿no? Bueno, no es lo mismo honrar y venerar a la Madre de Dios que adorarla, ¿vale? Nosotros veneramos a la Virgen como Santa Madre de Dios, que es siempre pura, ¿vale? Y concebida sin pecado original, que eso también vamos a indagar sobre ello. Entonces, fácil, no se adora. O sea, de hecho, la Iglesia lo tiene prohibido adorar, no a la Virgen, sino a cualquier otro que no sea Dios. La adoración va solamente para Dios. Pero la veneración, pues se venera a la Virgen y se puede venerar a un santo, se puede venerar y honrar a otras personas, de hecho, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchos pastores, teólogos, evangélicos, pues eso, acusan a la Iglesia de mariolatría, ¿vale? Esto es importante. Aquí hay que entender la palabra latría. La palabra latría es la palabra griega que significa adoración. Ahí las has dado. Mientras que la palabra griega que significa veneración es dulía, ¿no? O sea, si nos acusasen de mariodulía, pues no sería un problema. El problema es que están diciendo que nosotros adoramos latría a María, mariolatría. Claro, entonces la latría, tradicionalmente, siempre, culturalmente, ha sido solo a Dios, lo que decía el Padre Jesús, ¿no? Por eso cuando se dice idolatría, ídolos, ¿no? Estamos adorando
Muy bien. ídolos que pueden ser imágenes, que pueden ser, pues un futbolista ahora, ¿no? Pues un futbolista, yo a veces que pienso, ¿no? Cuando nos dicen, no, es que, porque en TikTok, cuando hablo de la Virgen, un montón de comentarios sobre, es que sois unos adoradores de la Virgen, que hacéis por Dios o por diosa a la Virgen María. Y yo les contesto que no, que la Iglesia lo tiene prohibido. Da igual, ellos están en sus 13, ¿no? Yo me Sí, hombre, pregunto... también yo diría, vamos, perdona por No, 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 interrumpirte, no. pero por romper una lanza por ellos, también hay que decir que yo entiendo, ¿no? Que a lo mejor los protestantes, que desde nuestros hermanos protestantes, cuando desde fuera ven, por ejemplo, pues el rocío, por ejemplo, por poner un ejemplo, el ejemplo español más paradigmático, ¿no? Vale. Pues digan, hombre, esto es mariolatría, ¿no? Eh, puede parecerlo, ciertamente, o sea, puede parecerlo, porque es tan exacerbada la muestra de amor, a veces tan desconectada de una praxis religiosa, ¿no? Que efectivamente, o sea, cuando hablas con algunas de las personas, ¿no? Que van a este tipo de acontecimientos marianos, ¿no? Y que no tienen ninguna vida espiritual, vamos, no adoran a Dios, ¿no? Sino viven al margen de Dios, pero a la Virgen la tienen como si fuese ciertamente, ¿no? Pues entonces hay que entender que en algún caso ellos lo que han visto o lo que pueden percibir es mariolatría. Ahora bien, eso no es lo que dice la Iglesia Católica. Claro, Es claro. decir, está muy bien que a la Virgen María le mostremos nuestro cariño y nuestro amor. Ahora bien, eso sí está desconectado de la adoración a Dios, del amor a Dios, o sea, está enfermo, podríamos decir, ¿no? Está enfermo. De hecho, hay una cosa que, y efectivamente, ¿no? Padre Jesús, yo creo que ahí la has dado. Por romper una lanza también, porque es verdad, se puede ver mal, porque se puede vivir mal. Entonces, si lo vivimos mal y efectivamente ellos ven que lo vivimos mal, pues pueden pensar que es lo general. A mí hay una cosa que me molesta, porque yo, bueno, por las mañanas a la iglesia donde voy, a misa tempranico, veo un par de, no hay mucha gente, pero hay un par de personas que se acercan a un Cristo que hay, que no sé si es el Cristo doliente, no sé cuál es, no sé. Es así muy morenito y está tristón, con las ropas lilas, ¿no? ¿Lilas son? Sí, sí, Bueno, sí. el caso es que se acercan y está así elevado y se acercan, levantan el brazo y tocan la base, ¿no? Donde está la imagen. Como, bueno, pues la tocan, pues lo que sea. ¿Qué pasa? Que eso no me parece mal, pero cuando pasan delante del sagrario, porque está al lado del sagrario, Eso pasan es. como si no hubiese nada. Entonces, o puede ser, lo más normal es que sea ignorancia, sea un desconocimiento de, a mí me dan ganas de levantarme y decirle, disculpe, acaba de pasar delante del Señor y no le ha saludado y en cambio se ha acercado a la imagen y le ha dedicado, pues eso, ¿no? Entonces, claro, lo ves desde fuera y dices, joder, Sí, en esto podríamos hacer a lo mejor algún otro vídeo con algún cofrade, ¿no? O sea, que conozca el mundo desde dentro y poder un poco hablar de este aspecto, porque es muy bonita la Semana Santa y es muy bonita las muestras de amor y las imágenes en sí mismas, ¿no? Ahora claro, bien, claro. efectivamente, o sea, hay muchas personas que al final, por ignorancia o incluso a veces rayando un poco la superstición, ¿no? Pues pueden caer en posiciones que, insisto, no son las católicas. Ahora bien, claro, o sea, no vamos a cortar toda la piedad popular porque haya personas que las lleven a un extremo, ¿no? Lo que hacer es educar a esas personas para que se den cuenta de que el Santísimo es más importante que esa imagen, aunque esa imagen tenga un gran significado familiar, histórico, personal, y sentimental o demás, ¿no? Eso es. Y por terminar un poco por el tema de la dulía, ¿vale? Mm. Que es muy diferente a la idolatría, a la tría, perdón. Es eso, es ese amor, ese honor cuando elogias a una persona por sus logros, por su carrera, Mm. bueno, pues por lo que sea, ¿no? Se puede tener esa dulía, pues pues, por ejemplo, ¿no? Por Rafa Nadal, que tanto queremos aquí en España y en todo el mundo, ¿no? Y tantas alegrías nos da. Y tantas alegrías nos da, o sea, y además de mi año, de mi quinta, Eso es. que es un crack. Pues eso se puede hacer con una persona, pero claro, especialmente con la Virgen María se llama lo que es la hiperdulía, que yo esto no lo había escuchado hasta hace poco, Eso es. la Eso es decir, hiperdulía. a los santos se les venera, ¿no? Dulía, y a la Virgen María se la venera especialmente hiperdulía. Aquí el problema está, y vuelvo al tema de nuestros hermanos protestantes, está la teología protestante que está de fondo, ¿no? Para no complicarnos mucho, simplemente hay que entender que
para nuestros hermanos protestantes, por la teología de Lutero sobre todo, ¿no? Eh, eh, el efecto del pecado en nosotros ha sido destructivo, ¿no? De tal manera que ha corrompido la naturaleza humana. Y nosotros solamente nos salvamos porque nos ponemos detrás de la cruz de Cristo, ¿no? Aceptamos, ¿no?, a Cristo como nuestro Salvador, y Él como que para el golpe. Pero no hay una regeneración real del ser humano, porque ellos entienden que la naturaleza humana después del pecado queda completamente corrompida. Claro, esa no es la teología católica. La teología católica dice, por supuesto, y en eso estamos de acuerdo con ellos, ha habido una declaración conjunta en el 99 entre las iglesias luteranas y las iglesias católicas, y estamos de acuerdo, por supuesto, en que el pecado original nos ha dejado tocados, no, muy tocados, solamente hay que ver cómo está el panorama, ¿no? Y en nuestro interior también. Ahora bien, la naturaleza humana no ha quedado corrompida completamente como ellos creen, sino que ha quedado tocada, ha quedado inclinada al pecado, lo que se llama la concupiscencia. Pero ahora bien, y aquí es el lío que se hacía Lutero, ¿no? La concupiscencia no es pecado, ¿no? Sentir la inclinación al mal no es pecado, lo que es pecado es consentir. Consentirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un santo? Un santo es una persona que lucha contra esa tendencia que tiene y poco a poco va haciendo que esa naturaleza que estaba tocada por el pecado original, por el efecto de la gracia de Dios, es decir, los sacramentos que recibimos, el Espíritu Santo, las gracias que recibimos, Pentecostés, esa naturaleza vaya poco a poco modelándose como Cristo, vaya cambiando y al final, por la gracia de Dios, no por el esfuerzo personal. El esfuerzo personal obviamente hay que tenerlo para acoger la gracia de Dios. Nosotros, nuestra naturaleza, llegue a ser una naturaleza donde no estamos corrompidos por el pecado, sino somos capaces de acoger la gracia divina. Y por eso los santos son para nosotros referentes, son para nosotros modelos, no son Dios. ¿Por qué tenemos imágenes de santos en nuestras iglesias y ellos no? Pues porque para nosotros los santos son modelos humanos que veneramos porque entendemos que Dios en ellos ha hecho un trabajo tan grande que ellos han dejado hacer, por cierto, que resplandece en ellos y en su naturaleza, que originalmente era como la nuestra, muy tocadita por el pecado, al final de su vida es una naturaleza brillante. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la Virgen María es a lo bestia, a lo bestia y sin pecado original, que luego lo veremos, ¿no? Entonces, ella es la plena gracia en todo momento y por eso ella es especialmente santa. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ellos todo ese tipo de cosas no las entienden, porque como entiende que la naturaleza humana está corrompida y que solamente hay que ponerse detrás de la cruz para que no me caiga el golpe que se lo lleva Jesús, no es solamente eso, la salvación de Dios que Dios nos ha traído. La salvación es una salvación que realmente llega a cambiarnos y por eso, como en la Virgen María, esa transformación fue patente y fue la mayor de las transformaciones, por eso la veneramos. Esa es la teología que está detrás, ¿no?, del no querer reconocer a los santos y a la Virgen María como modelos. Claro. Por otra parte, es evidente para ellos, o sea, ellos mismos, Martin Luther King, pues, ¿qué es para ellos? Pues no es un santo porque no lo pueden decir, pero es un modelo, pues ya está, estás diciendo lo mismo que los católicos en el fondo. Lo que pasa es que pues no te dejan poner imágenes. Claro. No, pero que es cierto, o sea, que podemos caer muy, 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 muy fácil en la idolatría en cualquier etapa, en cualquier época de la vida. Entonces, hay que revisar, ¿no? Uno, pues a lo mejor yo pensaba que Cristo estaba en el centro y resulta que pues tengo un primo, que tengo un compañero de trabajo que le he puesto aquí por encima de un montón de cosas, incluso pues eso, pues los que tienen un montón de imágenes en casa, pero no van a misa nunca, no se confiesan, entonces, pero sí las imágenes o temas de, yo qué sé, de brujería o no sé qué cosas tendrán ahí en los altares, ¿no? Pues, supersticiones. Pues, supersticiones, eso es. Entonces, hay que revisar, ¿no? Cada uno que estamos quitando esa adoración, o sea, se la estamos quitando a Dios para dársela a otra cosa, ya sea a la Virgen, ya sea a un jugador de fútbol o lo que sea. Hay que tener cuidado, ¿no? Efectivamente, por eso la Iglesia lo prohíbe cualquier tipo de adoración fuera de Dios. Vale. Muy bien. Maravilloso, padre. Muy bien. Tenemos dos. Muy bien, pues vamos adelante. Vale, y ahora esto vamos. Es muy bonito. Esto te vas calentando, ¿eh? Según vas hablando, ¿quieres más? Sí, además ha sido a gusto. Contigo ahí nada. apoyando. Yo también diría que esto lo que tiene que hacer es abrir el apetito, ¿no? Para que pues leáis otro tipo de, por ejemplo, este libro de San Jerónimo, o sea, apenas tiene creo que 20 o 25
5 páginas, está traducido al español, no crees que soy tan friki que leo en griego, ¿eh? Esto está al alcance de vosotros, ¿no? O sea, la cuestión es tener buena bibliografía, ¿no? Y que los libros, los vídeos de YouTube, ¿no? O otras plataformas nos ayuden a hacer hambre de ese tipo de teología, que normalmente, bueno, sobre todo a partir de libros, pero también conferencias o estudios, ¿no? Hay muchos laicos que estudian aquí en Madrid, en la Universidad Eclesiástica San Damaso, ¿no? Porque tienen hambre de saber estas cosas. Entonces, ese tipo de cosas no nos quedemos con el vídeo de YouTube y ya está, ¿no? Sino que profundicemos. No tengamos miedo a profundizar en nuestra fe. Y que no tengamos miedo de compartirlo con otras personas y que si nos encontramos que no sé contestar o no tal, pues escucho, me voy a casa y leo. Eso es. O no, o si no lo quieres hacer, pues tampoco pasa nada. Esa no tenemos que saber todo y responder a todo. O sea, eso ya cada uno con toda la paz. Sí. Vale. Pues vamos a uno que es un temazo, además a ti y a mí nos toca, bueno, es que nos toca a todos los católicos, pero bueno, que es, y como titular así, la Inmaculada Concepción contradice la enseñanza de San Pablo. ¿Qué enseñanza de San Pablo? ¿Vale? Esto lo dirían protestantes, nuestros hermanos protestantes. Y dice San Pablo en Romanos 3, 23, todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Bueno, si cogemos esto de forma literal, todos han pecado, pues Cristo también, ¿no? Cristo también está incluido dentro de estos pecadores. Pero, bueno, lo de la Inmaculada Concepción, el dogma, que lo tiene la Iglesia Católica, 1854. 58. No, sí, 54, perdón. 54. Toma, el 8 yo creo que lo habrás hecho porque es el 8 de diciembre. El 8 de diciembre, eso es. La fiesta, ¿ves? Sabía yo que el 8 lo habías metido por otro lado. Vale, entonces, pero claro, la intención de San Pablo no es esa. No es esa la intención de San Pablo, ya que después menciona que Jesús no conoció pecado. Y claro, hacer este desarrollo esto es en 2 Corintios 5:21, Hebreos 4:15, Primera de Pedro 2:22. Bueno, pues si no lo dejo por ahí escrito y que os acerquéis y que lo leáis, ¿no? San Pablo enseña que Cristo nos libera del pecado y que nos une con Dios, ¿vale? Esto es un poco ya lo que estabas adelantando, que el pecado original ha afectado y afecta a la naturaleza humana, o sea, como que boom, ¿no? Como que lo arrasa, se propaga por toda la humanidad por la transmisión de la naturaleza humana privada de la santidad y la justicia originales. Pero vamos, es un poco ya lo que venías diciendo, ¿no? Y esto aquí que me parece clave, ¿no? Que Jesús tiene la potestad para preservar a su madre del pecado aplicando a ella los méritos de su redención. Es que hay que recordar que Jesucristo es Dios, ¿no? Y luego, si te parece, porque esto también es muy interesante, y aquí también si quieres puedes comentar tú, que es que por la culpa de Adán, pobrecito Adán, por la culpa de Adán, todos pecamos. Entonces, se hace Cristo es el nuevo Adán y María es la nueva Eva. La nueva Eva, efectivamente. Entonces, la salvación exige ausencia de pecado. Eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. La nueva creación. Eso es. La nueva creación, ¿no? Exigiría una situación como la primigenia, ¿no? Donde Adán y Eva no tenían pecado y entonces ni Jesús ni la Virgen tendrían pecado en esta nueva creación. Yo hago todas las cosas nuevas, ¿no? Que dice Jesús en el Apocalipsis. Claro, porque era conveniente que al igual, repito, ¿no? Al igual que Cristo, nueva Adán, también María, nueva Eva, que no conociera el pecado y fuera así más apta para cooperar en la redención. O sea, si nos ponemos a pensar con sentido común, que a mí me encanta aplicar el sentido común, a mí me gusta pensar que esto cae por su propio peso, ¿no? Todos estos argumentos, al final dices, jope, es que tú no vas a, por ejemplo, yo qué sé, tú no te vas a servir, o por lo menos a un invitado, ¿no? A lo mejor contigo lo haces, pero a un invitado no le vas a servir una copa de vino con tropezones del desayuno, sino que la vas a limpiar, ¿no? La vas a limpiar, la vas a dejar lo más posible. Tú lo vas a dejar limpio, sin mancha, para meter el vino, ¿no? Pues eso con un montón de ejemplos, pues lo mismo, sí, ¿no? Con la Virgen. Yo de este tema lo que diría es, si yo le preguntase a un hermano protestante, a ver, ¿qué pasa con la Inmaculada Concepción? Es que los católicos decís que tal y cual.
yo le diría, ¿tú te has leído el dogma? Porque claro, en esto, cuando digan que alguien dice, lo que debemos hacer siempre es ir a la fuente. Y no, la fuente normalmente no suele estar en los medios de comunicación, ¿no? O sea, es que el Vaticano ha dicho que tal y cual. No, me voy a la página del Vaticano, me voy a Vatican News, me voy a Vatican.va y mira a ver qué es lo que ha dicho el Vaticano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dijo realmente Pío IX cuando en 1854 proclamó? Que además fue una larga discusión, fijaros, es un dogma de 1800, es decir, no fue un dogma como la virginidad o la maternidad que fueron de los primeros siglos, ¿no? O sea, que me refiero a que fue un dogma que se fue cuajando de alguna manera en la tradición de la Iglesia. Todo el mundo sabe que Santo Tomás de Aquino, incluso en los dominicos en este punto, pues no estaba como muy convencido, ¿no? de la Inmaculada Concepción, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? O sea, que Santo Tomás de Aquino es una persona que era muy lista y sin embargo en este punto, bueno, pues por la concepción que tenía sobre todo de cómo era el ser humano dentro del vientre materno, bueno, pues no terminó de entenderlo. Bueno, pero a lo que voy. ¿Qué es lo que dice el dogma? Pues lo que dice el dogma es muy interesante porque utiliza dos conceptos, ¿no? Que, que si los entendemos bien, son perfectamente compatibles con la salvación universal que trae Cristo, ¿no? Los dos conceptos son la preservación y la previsión. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que lo que entiende el dogma, y lo tengo aquí y lo puedo leer, ¿no? Nosotros declaramos, pronunciamos y definimos, ¿no? Que la Virgen María fue, por gracia y privilegio singular de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, Salvador del género humano, preservada de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Precisamente lo que está diciendo es lo que ellos nos criticaron a nosotros. Es decir, nosotros estamos diciendo que precisamente Cristo, que es el Salvador del género humano, es el que ha dado la gracia a la Virgen María, la ha salvado, pero a nosotros nos salva después y a ella la salvó desde el principio en ese sentido. Es decir, en ella se le adelantó el fruto de la salvación. A nosotros se nos da después y a ella se le dio desde el principio, se le concedió como previsión, ¿no? Una preservación. Entonces, si uno entiende estos dos conceptos, preservación y previsión, entiende perfectamente que la Virgen María puede ser inmaculada. ¿Por qué? ¿Porque ella es más guay que nadie? No. ¿Porque ella misma se lo merecía? No. Porque Dios se lo quiso dar, porque el Salvador, que es Jesucristo, se lo anticipó. Entonces, entendido así, es que cualquier protestante que lea el dogma y que entienda lo que estamos diciendo, no puede decir que nosotros estamos negando la salvación universal de Jesucristo. Nada, pues eso, me parece muy bien invitar a la gente Claro. que vaya a buscarlo, leerlo, que es gratis, que se encuentra rapidísimo, que aunque la página del Vaticano tiene pinta de vieja, funciona a toda leche, el buscador o sea, es súper funcional, súper práctica. Está muy bien, Es. muy bien. Y en el móvil y todo funciona de maravilla. O sea Eso que es es. muy recomendable. Y todos los Sí, documentos, todas las homilías, todo se va publicando ahí. eso es. Y luego para los católicos siempre tenemos el catecismo, que también es otra fuente de magisterio donde está compilado, sintetizada pues toda nuestra teología, que también es muy interesante. Hay un texto, padre, muy chulo que, bueno, algunos dicen que no es genuino, pero desde luego sí que data de los tiempos de Jesús. Se lo atribuyen, y es muy probable, a San Andrés, San Andrés Apóstol, Sí, que estuvo al lado de Cristo y fue protagonista del tema del milagro de los panes y los peces y tal, ¿no? Y dice, ¿vale? Esto se lo dirigió al procónsul. Dice San Andrés, y puesto que de tierra fue formado el primer hombre, quien por la prevaricación del árbol viejo trajo al mundo la muerte, fue necesario que de una virgen inmaculada naciera hombre perfecto, el Hijo de Dios, para que restituyera la vida eterna que por Adán perdieron los hombres. O sea, esto ya se estaba diciendo, pues supongo, sí, después de la muerte de Jesús, muy después, o sea, muy después, muy cerquita, quiero decir. sí, sí, ¿Vale? sí, sí. Hay textos, hay padres de la Iglesia del siglo III, del siglo IV, que hablan ya de la Virgen, o sea que no es una cosa de ahora del 1854, porque hay muchos que lo atribuyen todo como que la Iglesia se lo acaba de inventar, ¿no? Ahora la Iglesia ha dicho que es dogma, no, es que esto lleva siendo así siempre, pero Claro. o lo pide el pueblo o se tiene que desarrollar poco a poco, que esto, porque la Iglesia si quisiera, lo podía haber patentado todo desde el principio,
para que no quede, para que esté todo atado y que no haya ningún tipo de problema, porque claro, es que nos van a echar las cosas en cara. Mira, nos van a echar las cosas en cara siempre, ya nos avisó Jesús que nos iban a perseguir y ya está, pero poco a poco yo creo que las cosas se van, vamos, de hecho el catecismo es un claro ejemplo de cómo se ha asentado toda esa tradición, toda esa fe, ¿no? Que yo invito a los hermanos protestantes que se compren un catecismo. Sí, bueno, si no lo quieren comprar, lo tienen también en la página web del Ah, Vaticano. también. Pero yo creo que ahí lo que importa es decir, la apologética suena a darse puñetazos, ¿no? La apologética en el fondo tiene que ser pues, pues como el método socrático, ¿no? Es decir, al final, o sea, un intercambio, ¿no? de un diálogo sano, profundo, en el cual lleguemos a profundizar en la verdad, ¿no? Si Lutero, en vez de hacer lo que hizo, ¿no? Hubiese hecho más bien como San Francisco de Asís, ¿no? Hubiese purificado la Iglesia. Ciertamente, porque había cosas malas en la época de Lutero, por supuesto, ¿no? Igual que las había en la época de San Francisco de Asís, ¿no? Si se va en esa clave de diálogo, de profundizar, ¿no? De hablar, pues se puede profundizar en algunas cosas que a lo mejor ciertamente no están completamente bien explicadas o bien asumidas o demás, ¿no? Que es lo que hizo San Francisco de Asís con todo el tema de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Y el mismo Evangelio, ¿no? Ahora bien, si utilizamos cada argumento para tirarlo como un ladrillo al de frente, pues eso es lo que han hecho nuestros hermanos y nosotros también a lo largo de la historia y así nos ha ido, ¿no? Gracias a Dios en el ecumenismo está habiendo una vuelta y, bueno, por ejemplo, esta declaración conjunta de 1999, ¿no? De la que hablé antes, es muy interesante, ¿no? Un poco teológica, pero básicamente viene a decir que en algunos puntos toda la teoría de la justificación, donde Lutero dijo básicamente aparentemente algo en contra de lo que dicen los católicos, pues nos hemos sentado ahora mucho tiempo después y hemos dicho, hombre, pues no es que sea diferente, es que son perspectivas diferentes, pero en el fondo es lo mismo, para que tú subrayes más esto, yo subrayo más lo otro, ¿no? Ahora bien, si estamos en plan vamos a pegarnos, siempre habrá razones para pegarnos. Totalmente. No, estos acercamientos a mí me parece que tienen muy poca repercusión, por lo menos a nivel mediático, Mediático, sí. pero creo que luego internamente tiene que ayudar muchísimo. Y a mí es algo que todo lo que sea buscar unir, porque me da mucha pena que haya divisiones, mucha pena, no tiene ningún tipo de sentido, que cada uno hagamos lo que no está bien. Entonces siempre hay que buscar esos puntos comunes y el Papa Francisco, aunque se le ha puesto a parir con estas cosas, que se acerca y habla con no sé quién y ya hacer una foto con no sé quién, la gente se queda con la foto. Ah, mira, se ha juntado con no sé quién, qué fuerte. Vale, y tú sabes por qué los motivos, tú sabes a dónde quieren llegar, cuánto tiempo llevan hablando, si es la primera vez, si es algo histórico que no había pasado nunca y ahora sucede. O sea, hay que ir un poquito a lo que dices tú, a las fuentes, porque es que si no. Claro, Juan Pablo II también le tacharon, ¿no? de mil cosas cuando empezó con los encuentros ecuménicos de Asís, ¿no? Pero está claro, ¿no? Que la Iglesia, desde hace ya varios pontificados, ¿no? Hay un intento, un deseo, ¿no? de unión, porque al final es un descrédito del propio cristianismo, ¿no? Que estamos divididos en católicos, protestantes y ortodoxos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin renunciar a la propia verdad, ¿no? Sin renunciar a la propia verdad, ¿no? Pero defendiéndola con caridad y con humildad, ¿no? Hay que atreverse, ¿no? Como decíamos antes, o sea, no podemos tener miedo, ¿no? De que si nos dice cualquier persona algo sobre nuestra fe y nos parece que contradice algo, pues oye, pues profundiza, porque lo que está claro es que si nuestra religión es la verdadera, porque Dios nos la ha revelado, no sé por qué seamos los más guays, pues habrá alguna explicación para esa aparente contradicción. Entonces lo que hay que hacer es profundizar, ¿no? En esa aparente contradicción que muchas veces se resuelve de una manera muy sencilla a veces, ¿no? De primeras puede parecer como que, esto es imposible, ¿no? Claro. Pues no. O sea, la teología es precisamente el estudio de este tipo de cosas y es una maravilla. Sí, de hecho, todas las dudas que uno pueda tener están ya resueltas por la Iglesia de hace tiempo. Muchas de ellas sí, efectivamente. Sí, a veces que ves vídeos en YouTube y ciertos comentarios que dices, bueno, pues como el otro día en el primer vídeo que hicimos de apologética, ¿no? Dices, bueno, pues es que esto una de dos, o mienten descaradamente o son unos incultos, ¿no? Que no sé qué es peor. Entonces sí, hay muchas cosas que ya están, fíjate, ¿no? Lo de la virginidad de María que te decía, desde el siglo IV San Jerónimo ya se ha enfrentado con alguna de estas cosas, ¿no?
Y bueno, pues ya vamos a ir cerrando. Pues es increíble el tiempo, cómo pasa de rápido. Yo estoy mirando aquí el contador y es igual, me gusta cerrar con algo que es un poco más disruptivo. Y es que Martín Lutero, respecto a la Inmaculada Concepción de la Virgen, dice al respecto: es dulce y piadoso creer en la infusión del alma de María, perdón, que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma, ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios, de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. Martín Lutero. Pues sí, sí, incluso los que pues hemos pensado que Martín Lutero es un demonio y no sé qué, pues oye, fíjate qué cosas decía. Sí. O sea, esto me parece que también, de hecho, a mí me gusta mucho escuchar cosas, leer sobre este tema, pero me parece profundísimo, muy profundísimo todo lo que pasó. Sí, bueno, ya te he dicho que podemos hacer un capítulo aparte, ¿no? Sí. Yo acabo de leerme un libro precisamente sobre la teología protestante, anglicana y demás, y es complicado, pero es muy interesante, ¿no? Porque muchos hermanos nosotros piensan con una mentalidad de fondo protestante, ¿no? Por ejemplo, el mismo cine, ¿no? O sea, que si alguno es cinéfilo, ¿no? Pues yo qué sé, el séptimo sello, por ejemplo, ¿no? Pues si tú ves el séptimo sello, pues tienes que saber que lo que hay detrás es un director de cine que es protestante, que no es católico. Y es muy diferente de un Frank Capra, por ejemplo, ¿no? Que es católico y donde se ve claramente la diferencia entre Berman y Capra, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate hasta qué punto, ¿no? La teología está detrás, pues, de cosas tan sencillas como pues, las películas famosas, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante. Y al respecto, perdona que me alargue, pero me gustaría hacer otra matización que es, igual que matizar el tema del sexo respecto a la virginidad, que es el tema del pecado respecto a esto de la Inmaculada Concepción. ¿No? Parece que como la Virgen es inmaculada y que Jesús no ha cometido pecado, parece que ellos no tenían ningún tipo, por decirlo así, ¿no? de esfuerzo por la virtud, ¿no? Es decir, bueno, como Sí. vaya la llena de gracia y Jesús nunca pecó, pues ya está, ahí van por el mundo, pues prácticamente levitando. Mira, no. O sea, es verdad que ellos dos, Jesús y la Virgen María, no conocieron el pecado, ciertamente, ¿no? Lo cual da a entender, por cierto, que si eran plenamente humanos y no tuvieron pecado, el pecado no pertenece a nuestra naturaleza, es algo que nosotros hemos añadido por nuestra libertad. Pero lo que quiero decir es que tanto Jesús como la Virgen, aunque no tengan pecado, son Ujú. modelo para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque no tuviesen pecado original, tenían esa inclinación, o por lo menos, no sé cómo llamarlo, porque claro, no sé, yo creo que al nivel que estamos hablando no hay por qué tener tanto miedo a algunas palabras, ¿no? A lo mejor si Sí. un teólogo me oye, pues, pero como cierta rebelión, ¿no? Ante cosas en las cuales también nosotros nos rebelamos. Por ejemplo, el sufrimiento. A Claro. nosotros no nos gusta sufrir. Si Dios nos pide que suframos, es como, oh, no quiero. Entonces, la tentación es decir, mejor me lo monto yo por mi cuenta a hacer lo que Dios me pide, no, porque si me monto por mi cuenta estoy pecando porque no estoy siguiendo lo que Dios me está pidiendo, pero es que si hago lo que Dios me pide voy a sufrir, ¿no? Pues eso Jesús también lo vivió en Getsemaní y se ve esa Ujú. lucha. ¿Sabe? Esa lucha. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la Virgen y Jesús, aunque no tuviesen pecado original, son para nosotros modelo y tuvieron que luchar también ciertamente y por eso son para nosotros ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Y hay un crecimiento en ellos. ¿Ve? La Virgen está llena de gracia, parece que ya está full y ya no cabe más. No, no. Si vemos cómo Jesús trata a la Virgen, y eso podemos hacer otro capítulo aparte, ¿no? Todas las intervenciones que Jesús tiene con la Virgen al lado en la Biblia con su madre, da la impresión de que a veces la trata un poco duramente, ¿no? Como cuando la llama mujer, por ejemplo, ¿no? Ujú. Mujer en Cana, o mujer tú y yo, a nosotros esto qué, o ¿por qué nos has tratado así? Dice la Virgen María cuando un niño se pierde, ¿no? No sabéis vosotros que yo tenía que estar con mi padre. Si vemos y analizamos la Biblia, nos damos cuenta de que Jesús va como engrandeciendo el corazón de la Virgen, o sea, le va sometiendo a pruebas. ¿Qué es lo que pasa? Que la Virgen siempre responde que sí, siempre dice que sí, nunca se deja llevar por la tentación, por el pecado, ¿no? Y entonces ella va creciendo en gracia y por eso es un modelo para nosotros, porque si es un modelo en el cual hay un crecimiento en virtud, ¿no? En méritos que decíamos antes, por la gracia de Dios, ¿no? Eso es. Eso es, pues bien rematado, yo creo, padre.
Como Nadal del tenis. Sí, no vamos a hablar de fútbol porque habrá diferentes sensibilidades. Nada, yo estaba pensando en la pasión de Cristo, cuando la Virgen soporta todo aquello. O sea, que una madre o un padre se pongan en la situación de la Virgen. O sea, que coja a su hijo, a tu hijo, uno de los que quieres mucho, al que más. Si tienes varios, al que más. No digas cuál es, porque pueden haber. Pero, y ponte en esa situación. Y no hagas absolutamente nada. La Virgen no hizo, bueno, nada, pero no se reveló en el sentido de, dejarle que le estéis escupiendo, le estéis pegando. O sea, ella vio todo eso y lo soportó. Y aquí lo que haríamos era, si sucede eso, que hacen con tu hijo, crearíamos una guerra. Revelarte, o los pegarías, o les... que de alguna forma es normal. Lo que hizo la Virgen fue, bueno, es sobrehumano, ¿vale? Es una cosa, pero imaginaos eso, ¿no? Imaginaos ese sufrimiento, ese sí tan gigante que no hay letras ni tamaño para ponerlo ahí, ¿no? Porque es que yo no me imagino ver una persona sufrir y no hacer nada, y no acercarme, y no quejarme, y no gritarles, y no insultarles a los que están matando públicamente, injustamente, de la forma más pues sangrienta, ruin, humillante, y no hacer nada. O sea, de verdad que es muy fuerte eso. Sí, la Virgen María la Virgen María se resume en dos palabras. En latín serían fiat y stabat, ¿no? O sea, hágase y estar, ¿no? Es decir, es a todo lo que Dios le dice, ella dice, fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, ¿no? Y luego, cuando ya llega a la situación dura, estar, ¿no? O sea, permanecer fiel, ¿no? Como la Virgen al pie de la cruz, ¿no? Entonces, eso es el resumen de la Virgen María, que es modelo para nosotros, ¿no? O sea, fiat a todo lo que Dios nos diga, hágase Señor, no entiendo, no lo entiendo, pero hágase Señor, y cuando nos vengan dobladas, aquí estoy, Señor, stabat, ¿no? Entonces, por eso la Virgen es modelo para nosotros, porque ella realmente pudo haberse revelado y haber dicho no en la encarnación, no me voy a liar, haber dicho en la cruz esto no tiene ningún sentido, ahí me dijiste que mi hijo iba a reinar para siempre y yo lo estoy viendo aquí morir, y no, ella acoge la gracia de Dios, porque Dios es que da la gracia, ciertamente, pero la acoge. No la rechaza, no se deja llevar de la tentación, no esos otros angelitos que tenemos aquí todos, no. Ella escucha también el angelito malo, ¿no? Que le dice, mira, te he abandonado, el ángel te mintió, Dios no, ella escucha siempre a Dios y permanece fiel, ¿no? Por eso es un modelo para nosotros. Amén, Padre, a eso, amén. Bueno, pues ya está, aquí ha terminado este vídeo y tomo nota por lo que has dicho de traer a alguien, algún cofrade que nos cuente... Eso es muy Creo que conocemos uno. Y yo conozco otro que es muy interesante porque hace imágenes. Él es artista y hace vírgenes, pero además las hace muy fácil, porque es muy rápido y muy bonitas y la verdad es que su historia es muy interesante. Pero qué bien, qué interesante. Muy bien. Nada, dejarnos en los comentarios vuestras necesidades y vuestras ideas de vídeos, de próximos vídeos. Claro, que aquí hay para dar y tomar. Aquí esto es un no parar, don't stop. Pues nada, Padre, muchas gracias. Gracias a ti y a todos vosotros por escucharnos. Eso es, gracias a todos los que estáis ahí, que aguantáis como unos campeones y espero que también que os sirva. Primero, bueno, iba a decir para aprender, pero me ha gustado mucho lo que has dicho de que os dé hambre para investigar más. Así que si eso hemos conseguido, bendito sea Dios. Así que nada más, muchas gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Si Dios quiere, adiós, me voy para abajo. Gracias a todos.